Joel Betancourt pues es un chico curioso hondureño allá. Vengo de un pueblo, de un rancho como se conoce en México, Tapatoca, Choluteca, Honduras. Llegué a los Estados Unidos allá por 1994. Me crecí en el campo, caminaba en bestias, en caballo, en burro. Siempre ayudé a mis padres a trabajar. A veces muchas personas nos queremos saltar el proceso, Raúl. Queremos todo práctico. Vemos el diario de las personas, pero no vemos todo el sacrificio que tal vez estas personas han llegado para poder llegar allá. Yo vengo a aquí a Texas particularmente. A mí me ofrecen una oportunidad de un restaurante y yo estuve en la industria restaurantera, empecé de lavaplatos, fue escalando todas las etapas. Fue buena, fue un gran aprendizaje, pero fue uno de nuestros fracasos. Empecé a encontrar personas con los mismos pensamientos que yo. Claro. Personas que tal vez ya habían experimentado lo que yo he vivido y ellos... que ya tenían los resultados que tú querías. Es correcto. El dueño del restaurante, Alberto Lombardi, que es un señor muy conocido aquí en el sector de Dallas-Fort Worth con muchos restaurantes, y él me preguntó que por qué yo lo hacía. Y yo le decía, algún día yo voy a tener mi propio negocio y quiero tener empleados como yo. Creo que de Tapatoca al Sueño Americano es un libro que el que lo lea se va a llevar algo porque habla un poco de todo. Habla de un chico que creó un pueblo, después que estuvo en la ciudad, de adversidades que vino a Estados Unidos. Le diría a ese Joel de gracias por no haberse dado por vencido. Felicitarlo, porque en verdad ese Joel fue el que permitió que este Joel esté acá. Bienvenido a tu comunidad, bienvenido a Transformados. Soy Raúl Cepola y te doy la bienvenida a este espacio donde creemos con convicción y propósito que para alcanzar grandes metas necesitamos transformarnos en mente, emociones y acciones. Hoy tengo el gran honor de conversar con Joel Betancourt, quien orgullosamente honra sus raíces, sus orígenes y quien ha construido un legado basado en fe, disciplina, pero sobre todo trabajo duro. Joel nos enseña a través de su historia de superación que el sueño americano no es un viaje físico, sino también un viaje del alma, un proceso de fe, valentía y transformación interna donde cada sacrificio, cada caída y cada renuncia se convierten en el combustible que impulsa. Su historia demuestra que el lugar de origen nunca es un límite, sino el punto de partida para quienes deciden creer y avanzar con propósito. Hoy, empresario, inversionista, líder comunitario y escritor, nos estará contando su camino de transformación a lo largo de su vida. Así es que te invito a quedarte hasta el final porque estoy seguro que esta charla te va a inspirar en el siguiente paso en tu camino de transformación. Joel Betancourt, bienvenido a Transformados esta tarde. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, Raúl. Gracias por el espacio y gracias por hacerme parte de Transformados. Me encanta. No, pues la verdad estoy muy contento al estudiar tu historia, Joel. Pues sabemos que es una historia que va a inspirar mucho a nuestra comunidad. Te felicitamos. Has venido por un proceso de transformación increíblemente. Entonces, pues queremos conocer a ese líder, a ese empresario, a ese escritor que ha venido construyendo todo ese legado a través de los años. Cuéntanos quién es Joel y cuáles son sus orígenes. Muchas gracias por tus palabras. Primeramente, Joel Betancourt pues es un chico curioso hondureño allá. Vengo de un pueblo, de un rancho, como se conoce en México, Tapatoca, Choluteca, Honduras. Ese es Joel, soy el octavo hijo de Mamerto Betancourt, Norma Córdoba. Llegué a los Estados Unidos allá por 1994. Cuéntanos cómo fue tu infancia en Tapatoca. Mira, yo creo que cuando no somos conscientes en aquel momento cómo fue nuestra infancia, cuando ya creo que nos vamos convirtiendo en adultos, apreciamos de dónde venimos. Y creo que fue un chico feliz, independientemente de que me crecí en el campo, caminaba en bestias, en caballo, en burro. Siempre ayudé a mis padres a trabajar, ir a traer leche de las demás haciendas. Mis papás se dedicaban a lo que eran los granos básicos, a la compra y venta de ganado. Mi mamá se dedicaba más que todo a los lácteos, era una maestra de profesión, más ella se retiró de ser maestra para dedicarse totalmente a nosotros como hijos, que éramos bastantes, y ella pues emprender en esto, lo que eran los lácteos, hacía lo que eran galletas hondureñas, siempre ella haciendo de todo, vendía gallina, vendíamos huevos. Entonces me crié en una familia, ¿qué te diría? Emprendedora netamente, claro, que trabajamos fuerte, pero a la misma vez manteniendo nuestra sencillez de nuestros principios. Claro. Y te pregunto cómo fue tu niñez, porque sé que es una comunidad muy pequeña, una comunidad pues prácticamente
donde la familia y la comunidad es el centro de tu vida. Por eso te preguntaba cómo había sido tu niñez. Para nosotros era algo sencillo, divertido. Salíamos a caminar en calles de tierras, sin zapatos, figúrate. Entonces creo que éramos felices en todo lo que cabía. Tapatoca es un pueblo que todos los conocíamos, figúrate. Hoy el pueblo ha ido creciendo, pero en aquel tiempo yo le calculaba unos 300 personas que éramos, si no es que menos. ¿Cómo era el día a día en Tapatoca cuando tú eras niño y convivías con tus hermanos? ¿Y cómo era un día en Tapatoca y cómo Joel puede presumir que era una persona muy feliz en ese momento? Figúrate que como yo soy el octavo hermano, mis hermanos mayores pues ya no estaban en Tapatoca. Mi jornada prácticamente empezaba a 4 o 5 de la mañana, que mis padres nos levantaban. Ya pues yo teniendo una edad consciente que podía ayudar a mis padres, iba a traerles la leche. La leche. Regresando, me alistaba para irme a la escuela. Me iba con mi hermano menor Nectalí y mi hermana Patricia y mi hermano Wilmer, que éramos como de la misma camada, fíjate. ¿La escuela estaba lejos de donde tú vivías? No, estaba, ¿qué te diría? Unas 2 cuadras, diríamos. Estaba dentro de la misma comunidad. Es correcto. Yo vivía en el mero centro del pueblo, la carretera principal. Caminábamos a una distancia muy corta. ¿Cómo es ayudar a las labores del hogar y a ayudar con todas estas actividades del campo, Joel? Te digo, para mí fue una escuela. Creo de que yo era siempre un chico curioso, el de siempre querer estar generando. Creo que dentro me reía cuando tú decías que hoy como escritor, porque dentro de una de las partes en mi libro leía como yo era muy de que vendía la lotería hondureña en esa época y salía a otros pueblos a vender. Y fue cuando empecé a comprar mis propios cerdos. Entonces fui alguien que siempre a mi corta edad quería estar emprendiendo. O sea, ya traías el espíritu emprendedor desde niño. Totalmente. Creo que esto se lo debo a mi papá y a mi mamá porque eso fue lo que ellos nos enseñaron, a trabajar fuerte, a ser responsables, personas de palabra, que lo que se decía se hacía, y siempre manteniendo los principios de una familia sólida, unida, Claro. Y Dios puesto en nuestros principios. Y yo creo que todas estas experiencias son las que formaron o forjaron tu carácter, ¿no? Ahorita te representa lo que tú eres, pues prácticamente me puedes decir que desde niño vienes exteriorizando ese espíritu de emprender, ese espíritu de servir, ese espíritu de liderar, de ayudar, porque pues como te decía yo hace un momento, o sea, yo estudié tu historia y pues prácticamente es lo que Joel representa en este momento. Totalmente, creo de que era algo que a nosotros nos encantaba, siempre estar ayudando a nuestros padres, siempre estar ayudando en la labor diaria. Creo, hacía yo mención el otro día a un hermano mío que está aquí en Indiana y le decía que él es mi hermano menor. Cuando llegaba el autobús del pueblo, llegaba estilo 3 de la tarde y habían otros muchachos que vivían también ahí en la comunidad y siempre estábamos pendientes porque siempre queríamos ayudar a esas pequeñas tiendas que venían de la ciudad, compraban sus productos y nosotros corríamos, claramente que ayudábamos, pero también había una manera lucrativa porque te pagaban estas personas. Y nos reíamos porque había un señor que se llamaba Don Santiago, que era el más mala paga del pueblo. Entonces, cuando mi hermano el mayor no corría muy fuerte, pues nos tocaba Don Santiago. Al ver yo todo esto, Raúl, me recuerdo que yo les decía, yo voy a correr, si ustedes no quieren correr, pues yo lo que quiero es hacer. Y conforme, fíjate que fui conociendo que también de esa parte podía generar, pues yo ya tenía mis clientes. Empezaste a hacer tu cartera de clientes, por así decirlo. Exactamente, yo ya tenía mis Freddy, yo ya tenía mi Esteban, yo ya tenía 3, 4 clientes que aunque llegaran los demás a ayudarles, me esperaban a mí. Wow. ¿Y por qué crees que te esperaban? Creo que alguien me decía, es que esto es como un negocio. Creo que cuando tú tienes un negocio, tú tienes 2 cosas, ¿no? Es decir, poder enamorar al cliente, decir, el cliente va a llegar allá porque te mandaron un referido. Y ese referido seguramente va a venir, va a comprar, pero después, ¿cómo mantenerlo? ¿Por qué mantenerlo? Y para mí era importante no solo ayudarlos, pero también servirles. Sí, claro. Era predispuesto. Si me tocaba jalar un extra bulto, una extra bolsa, no tenía un problema, porque tal vez trajeron más compras ese día, cobraba lo mismo con tal de mantener al cliente. Entonces, para mí era importante darles un buen servicio.
Inclusive pasaba por sus negocios a preguntarles que cuándo iban a ir a la ciudad para yo estar pendiente para ellos. Y te pregunto esto porque al final de cuentas, pues uno como empresario ya con estudios o con conocimiento, al adquirir conocimiento, pues va adquiriendo esta filosofía, pero se siente bien satisfactorio cuando encuentras personas que eso lo fueron desarrollando en la mejor escuela, Sí. la escuela de la vida, ¿no? Entonces, hay personas que se han acercado a pedirnos consejos y les digo, es que cuando entiendes que la mejor escuela ha sido la vida y que tienes que voltear ahí para sacar tus mejores lecciones, wow, es que ahí cambia todo. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que a veces muchas personas nos queremos saltar el proceso, Raúl. Exacto. Queremos todo práctico. Vemos el diario de las personas, pero no vemos todo el sacrificio que tal vez estas personas han llegado para poder llegar allá. Así es que para mí Tapatoca es algo que yo hacía mención, que independientemente de todos los años, porque viví hasta una corta edad, después mis padres me llevaron a la ciudad, pero nunca se me ha olvidado y es por ello que mi libro lleva Claro, sí. ese nombre, Tapatoca, el sueño Sí, americano. ahorita vamos a llegar para allá, porque sí es bien interesante. Hablando de tu libro, tú hablas que en tu niñez tuviste algunos retos. Sí. ¿Me puedes contar de manera muy breve, sin spoilear el libro, Sí. de qué retos hablas? No, yo creo que uno de los retos, ¿verdad? Cuando decir, el vivir en el pueblo, el no tener todas las suficientes herramientas, pero más que todo yo hice referencia en el aspecto cuando me hacían bullying en la escuela, ¿no? Era un niño normal, pero tenía que mi frente era más frontal, entonces me hacían bullying, creo que fueron una de las pocas adversidades, el de que tal vez te digo no teníamos los suficientes recursos para nosotros tal vez sobrellevar otras cosas, pero en verdad te digo, fueron de esas pocas cosas que yo pienso que Tapatoca nos ofreció, tal vez el que no teníamos un aire acondicionado para dormir, pero te digo, fue algo que yo en verdad siempre me quedo con lo bueno de todo lo que haya sucedido. Qué bueno, me encanta. ¿Alguna vez, Joel, sentiste que esas circunstancias por las que estabas pasando podían limitar tu futuro en algún momento? Jamás. Qué bueno. Jamás. Yo siempre pensé, como le decía a alguien el otro día, de que siempre pensé en grande. En aquella época yo decía que iba a ser un abogado, fíjate. Mira. Y la vida no me iba a ser abogado, pero aquí estoy. Entender ciertas leyes, ¿no? Entendemos ciertas leyes, entendemos que lo que es bueno y que lo que es malo, Claro, ¿no? Hacía referencia que cuando hacemos impuestos a veces queremos evadir, y no es evadir, sino evitar. Entonces es lo que hacemos. ¿A qué soñaba ese niño? Soñaba en ser grande. Yo creo que yo siempre mantuve el espíritu de ser mejor. No ser superior, pero ser mejor en la vida. Siempre, y me mantengo con ese mismo espíritu. Siempre fui muy curioso, siempre quise aprender, siempre me creía que era más mayor de lo que yo era. Me relacionaba con personas más mayores. Siempre era preguntón, era muy curioso. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de emigrar? Fíjate que yo tenía dos cosas muy claras y te lo llevo a lo que te acabo de comentar. Siempre quería más y quería más. Y tenía dos cosas claras yo. Como era un menor de edad no podía salir de Honduras, necesitaba un permiso de mis padres. Mi papá estuvo en la militar y si yo no hubiera venido o emigrado a Estados Unidos, estuviera en la militar en Honduras capaz. Me iba a la academia militar. Pero tenía que dar curiosidad de los 12 años, de los 11 años que me recuerdo, de viajar a los Estados Unidos, ver aquellos edificios cuando veía las películas. Y siempre me mantenía con esas ganas cuando miraba llegar a alguien de Estados Unidos y que lo miraba mejorado. Todo esto me ayudó, pero creía en ese momento y firmemente sigo creyendo de que Estados Unidos era el camino a mi crecimiento. Claro. ¿Cómo se materializa esa decisión de emigrar? Bueno, figúrate que en aquella época yo me recuerdo llegar a mis padres. ¿Qué años? Recuérdame que tenía 16, tenía 15 años. 15 años. A cumplir 16 años. Okay. 1994. Allá como para 1991, 1992, me recuerdo un amigo mío que él emigró a Estados Unidos. Un poco mayor de él, unos 3 años mayor que yo, y no pudo llegar. Después intentó y sí llegó. Algo pasó creo con uno de sus padres, como que falleció y él regresó. Y prácticamente él fue el que me motivó, ¿no? El que empezó a sembrar la semillita de la curiosidad. Esa curiosidad de yo viajar a Estados Unidos. Y me recuerdo yo llegar en una ocasión a mis padres de que me quería venir y ellos me respondieron que con qué dinero, que cómo, ¿no? No tenía ni visa, era un menor de edad. Y yo ya para esa época trabajaba con mis hermanos de una manera los fines de semana. Ellos están en la industria de compra y venta de ganado y tienen carnicerías. Okay.
Y yo me iba después de la escuela, en esa época les compraba la cabeza de la vaca. Y ya empecé, la despellejaba y le vendía los pellejos a los vecinos que tenían perros. Ya después cambié a ir en la escuela en la tarde y me dedicaba tiempo completo sobre la mañana y le ayudaba a un hermano mío que soy ayudante. A medio camino de la jornada, él me remataba el producto. Me remataba, decir, a 5 lempiras la libra de carne y yo por ahí la revendía a 5.50, claro. 6. Todas estas ganancias, ya prestaba dinero en el colegio, empecé a hacer un poco de cosas a donde me estuvieran generando. Ahí fue cuando vino lo del billar. Y todo esto yo me guardaba entre 100, 50, 150 conforme fuera el día. Y me lo fui guardando en una alcancía y con ese dinero yo logré venir a Estados Unidos. Para completar el viaje. Para completar el viaje, que fueron aquella época que me ahorré aproximadamente 30,000 lempiras. ¿Cuánto tiempo te tomó? Como 3 años. ¿Y 30,000 lempiras aproximadamente cuánto equivalían? En esa época estaba como, ¿qué te digo? Unos 6, 7 lempiras al dólar. Si hacemos números, unos 9,000, 10,000 dólares. Ok, decides tomar camino. ¿Qué dijeron tus papás cuando ya te vieron decidido y con el dinero? Porque prácticamente el dinero era lo que te pusieron como limitante. Es correcto, es correcto. Prácticamente figúrate que la alcancía, como en eso que yo la tenía guardada, mi hermano estaba jugando con ella y pues yo pensé que me la habían robado. Y pues corrí a él y pues se la quité. Fue cuando en verdad ellos ni cuenta se daban que yo tenía este dinero allá. Y la dejé caer y vieron ellos que yo tenía aquellos lempiras de a 50 y de a 100 todos enrollados. Y fue cuando yo les dije que tenía que venirme. Claramente que en aquella época, Raúl, mi papá, no quería que me viniera. Mi mamá siempre fue de esas señoras que si no hubiera sido ella no hubiera salido de Honduras, porque recuerda que te hacía mención que yo necesitaba un permiso de actualización para poder salir y ella me lo autorizó. ¿Tu papá supo? Supo. Pero no le agradó, me imagino. No le agradó. Inclusive en aquella época, no, pues si tú se lo vas a sacar, y tenía que ir al registro de las personas, y me lo fue a sacar, y me recuerdo que partimos un 18 de abril de 1994, queríamos cruzar por la frontera de El Salvador. Pero cuando partimos, no llevaba yo el permiso y no me dejaron pasar. Regresamos a Choluteca, mi ciudad, pero ya le llamé a mi mamá para que me lo tuviera listo, y al siguiente día salimos, pero salimos por la frontera de Guatemala. Entonces venimos a México y pues eventualmente entramos por Brownsville, Texas, allá como por un 5 de mayo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo dificultades? Totalmente. ¿Hubo sentimientos de arrepentimiento en algún momento? Pero en verdad sí, porque tuvimos asaltos, aguantamos hambre, dormimos en el piso, pero siempre mi mente estuvo clara en llegar a Estados Unidos. ¿Eso no te detuvo? No me detuvo, inclusive cuando nos detuvieron ahí en Veracruz, supimos ahí manubrear la situación y pudimos continuar. Inclusive cruzando aquí la frontera con Matamoros, ahí nos asaltaron. Caminamos como 10 horas, corrimos. Siempre hubo aquel sentimiento, ¿no? El del saber que el peligro estaba a la mano. Pero siempre estaba yo muy claro con lo que quería. Independientemente de que me hubieran regresado, yo me hubiera regresado otra vez. Sí, porque tu espíritu estaba bien claro, lo tenía bien claro. Totalmente. Llegas a los 15 años, un jovencito. Yo estoy sorprendido porque eras un jovencito. Llegas a los 15 años, obviamente traías dinero contigo, algo para cubrir ciertos gastos. ¿Cómo fue ese proceso cuando llegas? ¿Cómo fue esa confrontación cultural? Porque hablamos de que tú vienes de un pueblo familiar, de un núcleo más cercano, comunitario, pequeño. Llegas a Estados Unidos, es un contraste enorme. ¿Cómo te fue? Bueno, yo tuve la gran fortuna que mi hermano Edgardo, que todavía aquí vive en Washington, D.C., traía yo dinero. Y me recuerdo que cuando llegamos a Houston, la persona que era prácticamente mi guía, él le gustaban los juegos del azar. Y me he ido con él a una famosa casino que había ahí y le he prestado mi pasaje para yo poderme transportar para Washington. Tuvimos que trabajar ahí como por 1 semana, 2 semanas para poder encontrar él, porque mi hermano bien enojado que ya no me mandaba. Y llega a Washington, D.C. Y allá mi primer trabajo fue de lavaplatos. Y sí, totalmente fue un choque, fue un cambio desde la temperatura. Washington, D.C. es una ciudad muy fría. A mí lo que más me afectaba era de que yo no hablaba inglés. Y todos, porque era un chico joven, muchas personas pues asumían que pues yo ya hablaba inglés. Sí, claro.
Y eso fue más que todo lo que para mí fue como un choque brutal, porque pues yo quería hablar inglés. Gracias a Dios siempre mantengo el hambre de que a las 2 semanas ya estaba registrado en la high school para aprender inglés. ¿Y combinabas el trabajo y la escuela al mismo Las dos tiempo? cosas a la misma vez. Iba a la escuela en la mañana, me levantaba tipo 5 de la mañana, me preparaba y yo ya tomaba el autobús para poder llegar a la escuela. Saliendo de ahí, yo ya traía mi ropa y me iba al trabajo a hacer busboy, trabajo jornadas a veces 1 de la mañana, 12 de la noche. O sea, tu jornada era desde que salías en la mañana a las, ¿qué? 7 de la mañana, 6 de la mañana. Aproximadamente 18 horas eran en esa época. Wow. Yo, de entre 6, medianoche era lo más temprano que yo terminaba llegando a mi casa. ¿Cómo combinas ambos procesos de estudiar, aprender el idioma, pero también mantener el trabajo? Difícil, creo de que si eso lo hubiera hecho a mi edad actualmente no pudiera haberlo hecho. Gracias a Dios era pues un joven. Creo que en esa época más que todo el hambre de querer salir adelante, las ganas de querer salir adelante, el yo querer hablar inglés y que yo sabía que las oportunidades eran infinitas a un momento que iba a hablar inglés. Era pesado, pero lo conllevaba de una manera pensando siempre en mis objetivos, que era salir adelante. En aquella época tenía una propuesta de regresarme 5 años a Honduras para el 2000, algo así, 6 años. Venías con el objetivo de regresar. Para regresarme para el 2000, pero pues la vida me tenía otros planes. Oye, y en esta faceta, ¿cómo reacciona mamá y papá cuando ya sabía que habías llegado, que estabas bien y que ya estabas trabajando? Contento porque pues ya tenía alguien que les podía estar mandando regalos desde acá. ¿Y por qué no se materializa el regresar? Fíjate que yo me casé ya después, a los 98, me casé muy joven. Ok, te casaste en el 98, tenías que ya... 20 años, y pues luego que un hijo, como para el 2000, y ya pues era muy complicado. ¿Cómo te cambió la vida en ese momento? Mucho. Porque ya tomas la decisión de adulto y Mucho. ya las responsabilidades como adulto pues cambian, obviamente. Totalmente, creo que fue un cambio muy drástico. Era muy independiente y el entender ahora que tenía una esposa y que no podía andar saliendo ya mucho tiempo con mis amigos, el de que no podía yo llegar a cualquier hora a la casa, fue un cambio total. Pero creo que todo eso me enseñó. Hoy, gracias a Dios, tengo 2 hijos maravillosos, que es lo más genial, que cuando yo veo todo aquello que uno puede decir, oye, no lo hubiera hecho, ¿no? Porque tal vez muchos dicen, oh, pues tengo amigos actualmente que tienen sus primeros hijos a esta edad, y digo, bueno, yo voy de salida por lo menos, no tan de salida, pero tengo un hijo ahora de 26 años, que hace 26 años, que es como un amigo cada vez que hablamos. Claro, y yo, bueno, de cierta manera siempre vemos que estas situaciones te están haciendo también madurar, de cierta manera prepararte para lo que viene en el futuro, ¿no? Al final de cuentas, toda circunstancia, toda razón, toda adversidad tiene su porqué y su razón de pasar. Sí. No, yo siempre he sido muy agradecido con la vida en ese aspecto de querer decir, a mis hijos yo los he visto como una gran bendición de Dios, siempre creyendo que si esos hijos no hubieran venido en la vida, no sé qué hubiera sido de Joel. Tal vez mi vida hubiera sido más desordenada, tal vez mi vida hubiera sido de otras dimensiones, no sé, verme metido a problemas o llevarme a otro estilo de situaciones, pero gracias a Dios mis hijos fueron esos que me mantuvieron presente en yo estar siempre queriéndome mantener en orden, ser más disciplinado, porque ya cuando tenemos hijos, pues como que la vida nos cambia. Sí, bastante, totalmente de acuerdo. Bueno, ya casado, con responsabilidades ya de adulto, 20 años aproximadamente, ¿sigues laborando? ¿O cómo llega? Porque yo quiero llegar a cómo nace el espíritu emprendedor de Joel. ¿Cómo se despierta? Bueno, mira, creo que cuando yo vengo aquí a Texas particularmente, a mí me ofrecen una oportunidad de un restaurante. Y yo estuve en la industria restaurantera, empecé de lavaplatos, fue escalando todas las etapas y siempre mantuve el hambre, las ganas de querer ser un restaurantero. Y me ofrecieron una oportunidad de un restaurante. Llegué como mesero a un restaurante, luego me salió una oportunidad. Fue buena, fue un gran aprendizaje, pero fue uno de nuestros fracasos. ¿Fue una oportunidad como para hacerte socio ya del restaurante? Socio del restaurante. Entramos como socio, éramos 3 socios, un restaurante mexicano. Lo abrimos, lo tuvimos como por 3 años. Desafortunadamente esto no trabajó. Regresamos otra vez a lo de restaurante, pero yo ya en esa época yo ya tenía la licencia de bienes raíces. Okay. Y tenía un par de clientes que ellos siempre me motivaban a de que yo merecía, no es que ser mesero pasa nada,
es algo bueno, que yo siempre Sí, para claro. mí fue un principio esencial porque me enseñó tantísimas cosas. Me dio la oportunidad de tener mi restaurante y ya teníamos mi licencia y pues ahí fue cuando pues empezó todo. Batallé hasta como para el 2013. Claro. Para el 2013 pasé la recesión, anduve deambulando, es decir, trabajando medio tiempo tanto como en lo inmobiliario como lo de bienes raíces. Compramos una casa en aquella época, siempre la mantuvimos, que actualmente todavía la tenemos. Y ya para el 2013 fue cuando yo en verdad empecé a decir, ok, esto es lo que tengo que hacer y me decidí. Ahí fue donde te enfocas directamente en lo que es A bienes a bienes raíces, a raíces. bienes raíces. Fue Ok. cuando yo dije, aquí voy a aguantar hambre y voy a hacer de esto. Ok, ahí apuestas por, así decirlo, toda tu capacidad la apuestas por este nuevo emprendimiento, por así decirlo. Totalmente, totalmente. ¿Qué te enseñó el haber fracasado en el restaurante? Creo que entender que las adversidades, aunque estemos en las adversidades, siempre hay nuevas oportunidades ahí. Fue un aprendizaje. Sí, claro. Creo que cuando hay este estilo de adversidades, siempre hay una nueva oportunidad el otro año. La cuestión es no parar. Claro. Y te pregunto esto porque al final de cuentas sabemos que hay gente que puede estar pasando por esas adversidades y personas como tú que pueden ser de inspiración, que ya estuvieron allí, que ya saben lo que es que un negocio no funcione, pasar por esos procesos de adaptación, de crecimiento, de resiliencia. Pues para nosotros es muy fácil decirlo, pero para nuestra comunidad que quiere entender esos procesos, que quiere inspirarse de gente como tú, por eso te hago esta pregunta. ¿Qué aprendizaje tomaste? Y en su momento, ahorita con esta capacidad que tienes, ¿qué hubieses hecho diferente en ese momento? Creo que haberme preparado mejor. ¿En qué forma? Tanto como la preparación, entender que hay un proceso. Aprendí de que saltarse el proceso, como que sentía que quería muy rápido las cosas. Pero al final de cuentas volvemos a lo mismo, eso te trajo el aprendizaje de ir, de voltear y De decir, voltear ¿qué a estoy ver haciendo mal? ¿Qué hice qué mal? estoy haciendo mal. Y creo, y Ajá. voy a eso, ¿no? De que creía de que todo era fácil. Exacto. Entonces empecé a buscar, a educarme más que todo. Cuando empecé a leer, empecé a encontrarme mis mentores, empecé a encontrar personas con los mismos pensamientos que yo. Claro. Personas que tal vez ya habían experimentado lo que yo he vivido y ellos... Que ya tenían los resultados que tú querías. Es correcto. Empecé a hacer este estilo, a buscar esos alineamientos con personas que en verdad me iban a ayudar a llegar a la siguiente etapa. Siempre he creído en tener personas de que podamos intercambiar ideas, Claro. ¿verdad? Porque a veces las adversidades, yo siempre digo que aunque la siembra se nos pierda el día anterior, hay que seguir sembrando. Sí, claro. Siempre mantener ese espíritu de resiliencia, ¿no? Y de constancia y bueno, al final de cuentas voltear atrás y tomar estos errores, por así decirlo, como un aprendizaje que me está enseñando algo y que me muestra la capacidad que no tenía, pero gracias a eso pues estoy aprendiendo para superarme. Totalmente. Hay otra de las cosas que yo siempre he dicho, ¿no? El siempre tener no es ser pesimista uno en la vida, sino No, tener claro. un plan B, un plan de salida. Claro. ¿Cómo vamos a reactuar? Entonces, tal vez cuando nosotros ya incursionamos en la industria inmobiliaria totalmente, ya nosotros teníamos un capital, teníamos recursos, teníamos preparación, teníamos aliados de personas y creo que eso no lo tenía cuando inicié en el restaurante. Claro. ¿Cómo llegas a las bienes raíces? Llego por medio de una pareja, de unos clientes del restaurante, los Matthews. Creo Ok. que yo hago referencia de Erin Matthews. Ella siempre me empujaba, porque ella era de esos meseros, tú llegabas, hola Raúl, ¿cómo estás? Te llamaba si ibas a venir esa noche a mi restaurante para yo poderte tener en mis mesas. Te llamaba para decirte que teníamos el pescado que te habías comido la anterior vez. Te mandaba notas de agradecimiento. Me recordaba de tus cumpleaños. Es que ellos vieron en ti un gran potencial, porque al final de cuentas, o sea, si siendo mesero, y lo decimos con mucho respeto, porque lo decimos con mucho respeto, pero siendo mesero, tenías ese espíritu de grandeza, joder, ese espíritu de servir, pues obviamente que alguien iba a ver esa grandeza dentro de ti. Fíjate que en aquella época yo era los entrenadores en el restaurante. Y me acuerdo en una ocasión, que todavía es un gran amigo mío, Justin Máximo, era un estudiante en SMU. Me encuentra yo en la estación de lavaplatos, dejándole saber a él que no fuera de los meseros que llegaban y botaban la comida con tenedores y cuchillos y no recogerlos. Mi mentalidad siempre fue actuar como que fueras el dueño. Claro. Porque es recíproca. Un día yo iba a tener dueño de negocio y quiero que mis empleados cuiden de mi negocio. En ese curso
me estaba escuchando el dueño del restaurante, Alberto Lombardi, que es un señor muy conocido aquí en el sector de Dallas-Fort Worth con muchos restaurantes. Y recuerdo que solo me tocó el hombro en dejarme saber que nunca él había tenido un empleado que se interesara o le importara su negocio tanto como yo. Y él me preguntó que por qué yo lo hacía. Y yo le decía, algún día yo voy a tener mi propio negocio y quiero tener empleados como yo. Exacto. Que cuidaran de mis productos, que cuidaran de mi restaurante. Y creo que es un principio básico. Por eso a veces no avanzamos porque creemos que todo es temporario. Esto no es mío porque yo tengo que cuidarlo. Y creo que cuando somos un buen jefe, inclusive cuando no es lo tuyo, pues el resultado siempre va a ser bueno. Sí, porque hay mentores que dicen, es que si haces con excelencia lo que no te gusta, en este caso yo me gustaría agregar lo que tú dijiste, es lo que no es tuyo, pues imagínate cómo harías Lo que es tuyo. lo que es tuyo y lo que vas a construir para ti. Totalmente, porque hay gente que no entiende esto. Actualmente nosotros tenemos renteros y hay renteros que me han invitado a mis casas que ellos rentan y quieren abrir la puerta con el pie. Se les olvida que pues yo soy el dueño de esa propiedad. Sí, claro. Y para mí es un principio. Sí, claro. Y desde ahí para mí cambia la perspectiva de esa persona, porque digo, oye, si tú no me cuidas lo que no es tuyo, Sí, claro. ¿qué me hace pensar que tú cuidas lo tuyo? Sí, claro. Y siempre con el mismo principio y la mentalidad de que lo cuido porque al final de cuentas esto me está dando a mí para vivir, si es un trabajo o si es una casa, un hogar, este es mi hogar. Aquí estoy yo y debo estar agradecido porque me dieron la oportunidad de que se convierta en mi hogar. Totalmente, porque eso era un recurso, esa era mi fuente de ingreso. En esa época el restaurante, yo me recuerdo cuando trabajaba con los cocineros y yo era de esos clientes, como te hacía mención, tenías mis clientes y como yo ya sabía cómo te preparaba los platillos, yo iba y le decía a los cocineros, oye, prepáramelo de esta manera. Oye, ¿quién es el cocinero acá? Y le decía, bueno, pues tú. Pero mi mentalidad era que teniendo a mis clientes contentos, ¿qué había? Oportunidades, regresaban. Claro. Y si no regresaban, pues el restaurante iba a estar más lento, yo iba a trabajar menos, tú como cocinero ibas a trabajar menos. Para mí era algo siempre progresiva, pensar que pues si paramos, no, todo se retrasa. ¿Cómo se construye esa mentalidad, Joel? Creo que estos son principios básicos. Mucha gente, bueno, para mí es ¿cómo te digo? Vengo de estos principios de emprendimiento. Creo que ¿Tú crees que lo que viviste en Taputoca, estos principios comunitarios de familia, de ayudar a la comunidad, te estaban ayudando a ti para desarrollarte como te estabas desarrollando? totalmente. Para mí han sido esenciales, Raúl. Creo de que si Tapatoca no hubiera estado esa base, para mí, no sé. Después llegar a Choluteca y yo ayudar a mis padres, a mis hermanos a vender carnicería, donde había un contacto directo con el cliente, donde tenía que ir a aproximar al cliente para que me pudiera comprar el producto. Claro. Y pues me imagino que también ahí aprende las bases de que si no se le atiende con una calidad al cliente, quiero imaginar que no, pues no hay tanto cliente, tanta comunidad, entonces no te puede darse el lujo de atender mal a un cliente porque lo pierdes y ya no te compra a ti. Entonces estos principios tú los aprendes desde pequeño y sabes la importancia de dar un buen servicio, de saber qué es lo que le gusta al cliente, cómo lo pide, cuáles son las necesidades y prácticamente darle eso que el cliente está. Totalmente. En los restaurantes teníamos una filosofía de que el 70% del éxito de los restaurantes no es la buena comida, es la atención, es esa experiencia. El que digan, regreso a este restaurante porque me crearon una experiencia memorable. Ya todos tenemos una expectativa que nos van a tomar la orden, claro, que te van a traer la comida. ¿Y qué más? ¿Qué más, no? Exacto. El que se recuerden de tu nombre, exacto, que te abran la puerta, que te sirvan la servilleta en tus piernas, que te alen la silla. Esto es lo que crea una experiencia memorable, que estés siempre atento al cliente. Ahí está la milla extra, ¿no crees? Me imagino que has oído esta filosofía de que en la milla extra hay muy pocos compitiendo. Pocos. A veces el caballo no gana la carrera porque es mejor caballo, sino que la gana hasta por una nariz. Exactamente. Porque dio esa extra. Hoy eres un líder empresarial, un líder comunitario, escritor, inversionista. ¿Cómo manejas todo y cómo se construye todo ese legado que estás construyendo, Juan? Fíjate que en aquella época, cuando nosotros entramos a la industria inmobiliaria, no teníamos tanto involucramiento en la comunidad. Soy un hombre de fe, entiendo en el proceso, entiendo el de decir,
todo a su debido tiempo. Siempre me ha encantado estar en el involucramiento porque en Tapatoca lo hacía, en Choluteca lo hacía. Y me fui preparando al momento correcto. Las oportunidades se van dando así solo cuando existe una preparación, existen los recursos. Y conforme fuimos creciendo, tanto los conocimientos, las relaciones, se fueron abriendo otras oportunidades. Hoy actualmente, gracias a Dios, tenemos un equipo. Tenemos personas que nos facilitan hacer este estilo de servicio social, liderazgo en diferentes plataformas digitales que tenemos nosotros. Actualmente en nuestra empresa pues contamos con una buena cantidad de agentes. Tenemos un equipo que pues cuando yo no estoy, ellos van a estar ahí. Y siempre asegurándonos que también nosotros nos mantenemos presentes porque pues muchos clientes a veces quieren de nuestros servicios. Y creo que más que todo es mantener un balance. No tomar otras responsabilidades porque siempre vienen otras oportunidades durante el curso de tu crecimiento. Solo ser consciente, en mi caso de haber sido consciente de que no somos octopus, sino que somos 2, 3 brazos y que conforme las etapas se vayan desarrollando, vas creciendo, nuevas oportunidades se van presentando. Para mí lo esencial ha sido mantener un balance de vida. ¿Cómo se construye el liderazgo, Joel, desde tu perspectiva como líder? Creo que un líder para mí es alguien que, para empezar, tienes que tener en tu corazón, que seas genuino, que tengas un corazón grande, que te guste servir a otras personas. Hoy tuvimos una reunión y platicamos de esto, la importancia del liderazgo. Hay líderes que no quieren mostrarse allá y tal vez están sirviendo de una manera indirecta. Y tal vez alguien como yo que siempre está en el diario hablando con las personas, pero más que todo es estarse preparando, tener otros mentores, tener otras personas que tú también te alinees y siempre estar preparando a otros para que venga un momento a suplir esos casos. Entonces, siempre estar fortaleciendo a otros líderes. ¿Cómo se siente crear esas oportunidades para que otras personas puedan llevar sustento a su hogar, para poder crear más liderazgo en tu comunidad, para hacer un apoyo para la comunidad? Porque te hemos visto muy activo dentro de tu comunidad hondureña. Y eso nos encanta, encontrarnos con estos líderes que sirven de una manera genuina, que están ahí para apoyar a la comunidad. ¿Cómo se siente crear esas oportunidades? Creo que para mí es una felicidad inmensa, es decir, una gratitud inmensa. Y siempre agradecido con Dios ante todo esto, porque creo que el legado que estamos dejando, a veces es como, ¿qué van a decir las demás personas de Joel, ¿no? ¿Qué Joel nos dejó? Y siempre nos mantenemos con esas ganas genuinas de aportar lo que podamos darle, porque si alguien más lo hizo conmigo, queremos ofrecer, somos un libro abierto en dar la información a otros líderes nuevos para que también se puedan desenvolver y entender también que también podemos aprender de las nuevas generaciones, porque hay muchas cosas o muchos líderes no se abren a las nuevas generaciones y creo que todo esto me ha permitido a mí continuar avanzando, adaptarme a los nuevos cambios. Yo creo que el conocimiento siempre debe de ir de ambas partes, ¿no? Nunca estar, como tú lo dijiste, cerrados o negados a que las nuevas generaciones pueden aportar. Las generaciones ahorita actuales tienen una visión que nosotros podemos no tener o podemos estar faltantes, como por ejemplo la tecnología, Sí. o ciertas herramientas tecnológicas que ellos tienen la habilidad porque las aprendieron desde que son niños. Y eso eso es algo que te lo comparto. En su momento estaba batallando con algo que estaba haciendo y mi esposo me dice, pregúntale a Junior. Esta fue te lo juro, yo te lo digo porque también hay que contar las que uno Sí, pierde, claro, ¿no? claro, claro. Y yo dije, no, pues, ¿qué me va a enseñar a mí? Pues tenía como 7, 8 años. Y me acuerdo que me dijo, yo creo que él sabe lo que tú quieres saber, una herramienta que estaba usando tecnológica. Y pues cuando ya estaba que no podía resolverlo, le dije, Junior, ven por acá. Y me acuerdo que le dije, oye, fíjate que estoy teniendo este problema, no puedo hacer esta función. Y me acuerdo que me dijo, nomás así. Facilito. Y se va y le digo, no te Te vayas, necesito. no te vayas, o sea, ya lo hiciste, pero dime cómo. Pero ahí eso es un ejemplo y eso fue una lección para mí de que todos nos pueden enseñar, desde el más pequeño, desde lo que para nuestra percepción pudiera ser de que no tienen nada que aportar, toda la gente. Todos. Y a mí me abrió a esta gran filosofía de que todas las personas pueden aportar, sea un pequeño. Totalmente, hasta un niño. Yo mi hija, Emiliana, que es la más pequeña, es una niña que me mantiene tan curioso, porque los niños hoy en día son tan cambiantes, tan pensantes, dicen como piensan, claro. Y hay cosas, yo siempre me he mantenido tan abierto, creo de que estamos en una edad donde podemos aprender, por eso es que Blockbuster no está en negocio, porque no se abrió a las nuevas oportunidades. Claro. No se abrió a los nuevos cambios. Y eso es algo que a veces muchas personas no somos capaces de aceptar. Sí. Y como empresarios
tenemos que tener esa visibilidad, cómo está cambiando todo, ¿no? E irse adaptando. Lo decía Darwin, lo decía en el libro Sí. de la selección de las especies, dice, no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino que aquella que se adapta al cambio más rápido. Al cambio, al cambio. Entonces hay que tener esa visión de cambio, qué es lo que viene, dónde estamos parados para nosotros también poder actuar en consecuencia. Totalmente. Ahorita estamos viendo lo de la inteligencia artificial. Claro. Me recuerdo en aquella época. La inteligencia artificial en sí ha estado alrededor de nosotros. Sí, sí, Nosotros actualmente es parte del diario de nuestra empresa. Sí, claro, claro. Inclusive cuando tenemos un poco de adversidades, no encontrar lo que un cliente busca, le entramos la información a inteligencia artificial. Ahí nos dice qué es necesario, paso por paso, Exactamente. cuando no podemos inclusive encontrar un precio justo para las propiedades. Creo que tenemos que siempre estar abiertos a los nuevos cambios. Puede ser una herramienta fabulosa, ¿no? El podcast, bueno, el podcast es una cosa, pero de lo que está detrás de Transformados son muchas otras plataformas. Pues No sabes a dónde exactamente que esto te puede abrir claro, después. Así si nos hubieras preguntado hace 2 años, no sabíamos nada de inteligencia artificial. Mi esposa ahorita experta en 5 o 6 inteligencias artificiales, o sea, al final de cuentas, pero nos fuimos moviendo conforme fue pasando la necesidad de reinventarse con el sistema. Tenés que cambiarte. A mí, te digo, nosotros lo manejamos al diario, con contenido, con cosas que hacemos. Es decir, mi departamento de marketing, que pues lo tenemos de una manera en Venezuela, todo ello son plataformas que las manejamos desde publicidades, desde videos, desde fotografías, desde mensajes que le enviamos a nuestros clientes, de mensajes que respondemos automáticamente a nuestros clientes. Sí, claro. Pues eso es una gran ayuda. A mí, si esto lo hubiéramos tenido hace 10 años, Raúl, perdón. Sí, claro. No sé dónde estuviéramos actualmente. Sí, claro. O sea, hay que aprovechar. Y yo les decía a las personas que trabajan con nosotros, yo siento, no sé si tú lo percibes, pero este año 2026 siento que es como algo que viene a cambiar o acelerar más ese uso de el nombre de tu podcast, claro. Transformando. Claro. Bueno, hablando del libro De Tapatoca al Sueño Americano, ¿qué te llevó a escribir este libro? Aunque ya sabemos y tenemos un poquito la sensación del por qué lo hiciste, pero cuéntanos en tus palabras. Sí, mira, De Tapatoca al Sueño Americano. Fíjate que yo siempre he sido un lector. Antes escribía mucho. Siempre era de tomar notas, encontraba algo. No necesariamente a veces lo escribía, sino que ponía como una nota, lo subrayaba, regresaba a este estilo. Y ya muchas personas, figúrate, por los últimos años, actualmente tenemos 2 libros más escritos para lanzar en cualquier momento que nosotros decidiéramos hacer este curso. Inclusive hubiéramos tal vez puesto estos otros 2 libros juntos. Pero queríamos hacer un libro abierto al lector que tal vez no está acostumbrado a leer. Pero me motivó en dejar algo allá, algo escrito, porque es una historia real, genuina, sencilla, de darle a nuestra gente que si yo pude, tú también puedes. Y creo que De Tapatoca al Sueño Americano es un libro que el que lo lea se va a llevar algo porque habla un poco de todo. Habla de un chico que creó un pueblo, después que estuvo en la ciudad, de adversidades que vino a Estados Unidos, después el fallecimiento de sus hermanos, habla un poco del alcance. Es una narrativa. Y creo que el haber yo leído, el saber que tengo tanta información, el que me encuentro a veces en diálogos me puedo parar a alguien al supermercado y de repente me encuentro dando la información. Y digo, ¿por qué no dejarlo en escrito? Creo que todo esto me ha llevado a hacer mis libros y que muchas otras personas, inclusive nuestro editor, Luis Ledesma, él siempre me anduvo empujando por más de un año. Joel, tú tienes que escribir tu libro. Porque sabía que yo tenía el contenido y que yo mantenía la curiosidad de ser un escritor eventualmente. Y que tu historia podía ser de inspiración para muchas otras personas. Totalmente, porque es lo que buscamos dentro de un libro. Dentro de un libro no se busca el que te vas a volver millonario. Si te vuelves millonario, fantástico. Pero más que todo es el legado, las palabras que vas a dejar. ¿A quién vas a inspirar? Porque para mí, con 1, 2, 3, 4, 5 personas que inspiremos, hicimos un gran cambio. Y sobre todo que ya se queda de cierta manera inmortalizado tu legado, tu historia, la construcción que tú has venido haciendo. Y nosotros compartimos esta filosofía porque así nace Transformados. Queremos inmortalizar esos legados de esas personas que pueden ser de gran inspiración para nuestra comunidad y partimos desde ese mismo nivel de pensamiento de decir, es que si alguien lo pudo hacer, si está aquí alguien con recursos, con cultura, con idioma, con infinidad de cosas en contra y esta persona lo puede hacer y puede venir a decirte a ti, hey, sí se puede,
Eso es lo que queremos lograr con nuestra comunidad, Totalmente. inspirarlas. Porque hay muchas personas que te van a negar que por qué lo estás haciendo. Yo siempre les respondo, ¿y por qué tú no lo haces? ¿Por qué te estás tardando? Dile. ¿Qué parte del libro te costó más darle seguimiento? Creo donde hablo de las 3 sillas vacías, cuando hablo de la muerte de mi padre y de mis 2 hermanos. Creo que ahí se me rompe el corazón. Tu papá fallece. Falleció mi hermano mayor Lionel, que para mí fue un pilar esencial. Fue casualmente uno de mis hijos le hablaba de Lionel y cada vez que pienso en Lionel, porque fue su hermano como un hermano mayor, pero el que siempre me ayudó. ¿Hace cuánto pasó Él eso? falleció en el 98. 98, tú tenías 18, 19 años. Por ahí andábamos. Y después mi hermano Normando falleció ya como para el 2004. Y que también fue ese hermano que yo me mantuve muy cercano en Washington, D.C. Entonces, a ver, nomás quiero estar claro, tu papá fallece en En el 20. En el 20, Mi ok, papá falleció en la mera Primero pandemia. murieron tus hermanos. Es correcto, es correcto, es correcto. Mi hermana, tengo una hermana que falleció a los 11 meses, pero pues era una hermana mayor, nunca tuve Entonces, la sensación, y porque alguien me preguntó esto, oye, ¿por qué no incluiste a tu hermana? Bueno, pues que mi hermana pues falleció, una niña de 11 meses, seguramente que no se me ha olvidado que es una hermana, por eso es parte de mis 11 hermanos. Pero con nosotros conviviste, fueron Totalmente, mentores, estuvieron contigo en el totalmente, camino. totalmente. ¿Qué puede pasar? Pues, ¿se puede saber qué pasó o no? Es decir, uno de mis hermanos, el de Honduras, tenía cáncer, entonces él falleció. Ya después mi hermano aquí, el de Estados Unidos, en un accidente de carro. Me imaginé. Un accidente, se volcó y quedó vivo, pero desafortunadamente el carro volcó, cayó del otro lado del freeway y el carro que vino tuvo impacto en su puerta y ahí falleció. Y mi padre pues falleció de COVID-19. Okay. Gracias por Sí, preguntar, porque creo que esta parte fue para mí muy... Fue lo que más difícil te costó. Sí, hablar Y le de llaman ellos. las 3 sillas vacías sí, precisamente por el espacio que dejaron cada uno de ellos, sí, porque siempre me mantengo presente. Mi padre fue un hombre muy teórico, el de dichos. Y cada vez cuando estamos entre hermanos, como decía mi papá, entonces vive con nosotros. Pero le tocó ver al Joel construido en este momento. Totalmente. Él logró, que a veces me pregunto qué fuera de él, porque creo que en estos últimos 6 años hemos logrado cosas brillantes también. Y siempre yo era el de que le decía, papá, tal cosa vamos a hacer. Me hubiera gustado que me vieran ahorita actualmente, pero ya me vio ya bien transformado. Está viendo. Exactamente, Sí. yo sé que siempre me está viendo. Camina conmigo en el carro de vez en cuando. Oye, y se le quitó el enojado por haberte venido. Fíjate que mi papá fue un hombre muy... Mis hermanos siempre se ponían de una manera... Pero cuando él hablaba conmigo era una hermandad como hijo. Creo que solo otro de mis hermanos, Dagoberto, yo y un sobrino. Era un diálogo que a él le cambiaba su risa. No solo era mi padre, era como otro amigo. Ya teníamos un dicho, él me quería contar algo. Oye, papá, decía, hijo, no hay pájaros en el alambre, cuando él me quería platicar como un amigo. Le encantaba cuando teníamos aquel intercambio de conversaciones, él mirarme progresar, el de que yo contarle lo que andaba haciendo. Fue lindo. Sí. Fue lindo. Qué gran fortuna que tuviste esa convivencia y que tu padre te pudo ver realizando todos esos sueños y verte crecer. ¿Y qué sigue para Joel en el futuro? ¿Qué está preparando? ¿Cómo se prepara? Tenemos varios proyectos, todavía ahorita creo que vienen varios libros, como te mencionaba, vienen varios proyectos con la organización ahorita de Hondureños en Acción. Tenemos una nueva gala que se aproxima. Ahorita la empresa está creciendo. Ahorita vienen pues nuevas construcciones, que es lo que está desarrollando la compañía, ¿verdad? Nos estamos ya entrando, siempre hemos estado en el fix and flips, haciendo wholesaling. Siempre nuestro niche ha sido comprar terrenos, pero ahorita estamos entrando en hacer nuevas construcciones, tanto aquí en Honduras y en México es nuestra propuesta que tenemos actualmente. Entonces, todo esto es lo que sigue y aquí en la comunidad, pues seguir sirviendo a nuestra comunidad, pero ya de una manera más global, más nacional, llevando nuestro concepto de organización a otras ciudades y a otros estados aquí de Estados Unidos, que gracias a Dios estamos con un grupo que porque solo no se puede. ¿Qué consejo le darías a aquella persona, a aquel joven que esté en el punto donde tú te encontrabas, que tal vez no veías la puerta o que tal vez te sentías abrumado por todo lo que estabas pasando en ese momento? Yo lo que le diría a ese joven que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, que se alinee con las personas correctas, que se siga preparando, que tenga mentores. Creo que toda aquella persona que no deja de luchar, que no deja de trabajar, que no deja de estar curioso por seguir aprendiendo algo bueno. Y que aunque la siembra se pierda,
hay que seguir sembrando. No hay que parar. Creo que no hay que parar, no perder la fe y siempre van a haber adversarios. Para mí es trabajo fuerte, para mí es lucha, para mí es levantarme más temprano que el compañero, irme más tarde de mi trabajo. No importa porque al final del día la gratitud viene. Exactamente. No me importa estar comiendo arroz y frijoles a la misma día, porque pues mi propósito es avanzar. Entonces eso es lo que yo le dije a un hombre, a un joven, que nunca pare aunque se le presentan adversidades. Alguien me dijo, si se me presenta un muro, pues sáltalo, O rodéalo. rodéalo. O escárvale. No sé lo que vas a hacer, pero la cuestión es no parar. Si pudiéramos regresar el tiempo, Joel, y pudieras ver al Joel que había tomado la decisión de emigrar, que venía con miedos, con incertidumbres, pero con una mochila cargada de sueños, ¿qué le dirías? Le diría a ese Joel de que gracias por no haberse dado por vencido. Felicitarlo, porque en verdad ese Joel fue el que permitió que este Joel esté acá. Joel, ya para concluir, ¿qué es para ti la transformación, Joel? Transformar es, como decía, siempre estar abierto al cambio, a ser mejor. Creo que no hay errores sino experiencias y tomar nota de eso. Eso es para mí transformar, nuevas disciplinas, nuevas relaciones, nuevos contactos, estar siempre abierto a aprender. Creo que no podemos transformar si no estamos abiertos al cambio, abrazar el cambio. Así que para mí ahí está la clave. Abrazar el cambio porque a veces no queremos salir de esa zona de confort. Y aunque nos espinemos al principio, esto es como cuando vamos al gimnasio. Alguien me decía el otro día, Joel, si hubiéramos sembrado un árbol hace 20 años, capaz tuviéramos un gran árbol ahí enfrente. Entonces, esto es transformar. No sé si has leído que, no recuerdo quién dijo esto, pero dice, si el mundo se terminara mañana, yo hoy sembraría un árbol. Sembraría un árbol. Siempre con la confianza de la mente positiva. Mucha gente viene a nosotros y nos dice, Joel, ¿cuándo es el mejor tiempo para comprar nuestra casa? Hoy. En 5 años me vas a llamar y me vas a estar preguntando lo mismo. Exacto. Y te voy a decir, oye, lo que podías comprar en 300, ahora está en 380. Sí, claro. Y es para todo, ¿no? Para el cambio, para la transformación, para la espiritualidad. Todo. Mentalidad, todo. Hoy. Mañana no existe, mañana es una providencia. Y entendiendo que en la incomodidad está el crecimiento, ¿no? Totalmente. Creo que cuando ya ves que dicen que nuestras esposas siempre están exigiéndonos lo mejor, ¿no? No nos gusta, pero es porque ellas quieren lo mejor. Claro, tus padres de niño nos decían, oye, no haces esto, hazlo de esta manera. No nos gustaba. Siempre una intención positiva, ¿no? Una intención positiva, entonces estar siempre a este estilo de cosas, claro. Estar siempre atento. Así es. Joel, ¿dónde te encontramos? Tus redes sociales, por favor. Nos puedes encontrar en Joel Betancourt, nuestro perfil personal, en Facebook. Además estamos en JB Real Estate Group. Estamos en Joel Presenta Noticias Inmobiliarias. Estamos en LinkedIn también como Joel Betancourt. En Instagram. Y también sígueme en mi canal YouTube, Living in North Dallas TV. Ahí siempre estamos llevando nuestras entrevistas. La cuestión es mantener contenido positivo, llevando oportunidades de negocio, tanto como en bienes raíces, que es lo mío, que siempre repito que el 95% de los millonarios se han realizado por medio de bienes raíces. Así es que ahí me puedes encontrar. Vamos a estar poniendo toda la información tanto en la pantalla como en la caja de descripción. Y por último, tu libro, ¿dónde lo encontramos? De Tafatoca al Sueño Americano lo puedes encontrar en Amazon. Así es que te animo, lo tenemos en inglés. Próximamente lo vamos a tener en audio, vídeo. Creo en que las personas tienen que andar universidad en rueda. Quiero decir, sí. Andar aprendiendo algo nuevo en nuestro carro. Sí, así estamos mi esposa y yo. Todos los días, donde quiera que vamos, estamos en construcción constante siempre. Totalmente. No hay excusa en este momento. Totalmente. Creo que esas personas son las que avanzan. Claro. Así que felicitaciones. Joel, pues muchas gracias. Gracias por haber estado en Transformados. Gracias por abrirnos tu corazón y permitirnos conocerte y hacerle saber a nuestra comunidad que tu origen, por más humilde que sea, no te define. Nada. Que de un lugar apartado, de un lugar humilde, con circunstancias poco favorables a nuestra perspectiva, sí. Se pueden crear grandes historias de transformación como es tu caso. Nunca sabemos, los grandes líderes vienen de pueblos, de ranchos, porque hemos sufrido. Así es que los animo a que no paren. Gracias por tenerme en Transformados. Gracias por la oportunidad y disfruté muchísimo la entrevista. Un placer. Y a nuestra comunidad Transformados, gracias por haberse quedado hasta el final. Les recordamos que se suscriban,
nos comenten, pónganos un me gusta, pero sobre todo compartan este video con alguien que sin duda les será de mucho beneficio en su camino de transformación. Recuerden, no somos los mismos en esta comunidad, somos transformados. Gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de Transformados Podcast. Hasta la próxima. Gracias.